Hola a todos, siguiendo con el capítulo de forma de contaminación, vamos a hablar en este momento de la contaminación olfativa, ¿sí? Que no es más que esa sensación desagradable por un olor que tenemos cerca a nosotros. Pero para entender esto necesitamos comprender esa base de la ósmica. ¿Qué es la ósmica? Y es esa ciencia, ¿sí?, que mide nuestro olfato, ¿sí? El vocablo osmóforo o osmorófico, ¿sí?, indica que hay algo alrededor nuestro que huele, ¿sí?, que nosotros percibimos como un olor, ya sea desagradable o agradable, ¿sí? Es esa acción física que tiene nuestro olfato de percibir esos olores, ¿sí?, negativos o positivos. Es eso prácticamente, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo funciona nuestro olfato, nuestra naricita, ¿cierto? Entonces, fisiológicamente, ¿sí ven? Pongo el puntero, ¿sí? ¿Sí ven? Esta es nuestra estructura desde perfil, ¿sí? Nuestra carita desde perfil, ¿sí? Cerebro, naricita, ¿sí? Cornetes, tabique, ¿sí? Nervios olfáticos, ¿sí? Bulbo olfático, ¿sí? Los paladares, ¿sí? Por ejemplo, gente que nace sin paladar, que se llama paladar hundido, ¿sí? Que nacen sin el paladar, aquí hay un huequito, y es peligroso porque la comida puede ir directamente acá a la cavidad nasal y puede causar infecciones y problemas respiratorios, ¿cierto? Entonces, es un problema, sobre todo en esta enfermedad, ¿sí? Entonces, el olor, estas partículas de olor viajan por nuestras fosas nasales, entran a nuestra cavidad nasal, ¿sí? Esta cavidad nasal está cubierta, acá nuestra nariz tiene cilios o pelitos nasales, ¿sí? Que nos protegen también del agente externo, de polvo y material particulado y otro tipo, talcos, ¿sí? O gases o perfumes, ¿sí? Que nos pueden producir alergias, ¿sí? Ese olor entra aquí se confunde ese olor entre los nervios los nervios o cilios olfatorios. Estos comunican con el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio es ese nervio que comunica con nuestro cerebro, ¿sí? Aquí les hablaba de mucho ojo con una cirugía de corrección de nariz porque hay médicos que martillan donde no es o muy fuerte, incluso pueden romper estos nervios, ¿sí? O romper acá la comunicación con el bulbo olfatorio, ¿sí? Y dañar nuestro sentido del olfato. Y hay personas que sufren de eso debido a una mala cirugía o mala intervención o un accidente incluso que les rompió el tabique y también les rompió el nervio. Y esto es irreconstructible, ¿sí? No se puede volver a unir, ¿sí? Se dañó definitivamente. Entonces es muy peligroso la vida de estas personas porque no sienten el olor a gas o el olor a basura, no sienten ninguno, no perciben ningún olor. Entonces, sí, viven, digámoslo así, sin saber qué pasa en sus casas y pueden haber o no un accidente por gas, ¿sí? Entonces es de mucho cuidado ese tipo de cirugías. Acá más da una vista zoom in de nuestros nervios, ¿sí? Si ven, estos son los cilios que están aquí, que están cubiertos en nuestra cavidad nasal por una capa de moco que vuelve y juega, nos protege de agentes alérgicos o alergenos, ¿sí? Y estos están dentro del epitelio olfativo, ¿sí? Y estos aquí producen algo que se llama o cubren algo que se llama la glándula de Woman, ¿sí? Que también son las glándulas secretoras de moco, ¿sí? Tengo entendido, si no alguien me corregirá y con mucho gusto corregiré el video, ¿sí? Y obviamente pues estos son los canales nerviosos que comunican directamente con el bulbo olfatorio dentro del glómulo acá olfatorio, está este, ¿sí?, aparatico comunicativo, ¿sí?, que comunica sensorialmente como choques eléctricos, ¿sí?, sensorialmente a nuestro nervio olfativo y hasta nuestro cerebro. De hecho, nuestro sistema olfativo es uno de los más fuertes, ¿sí?, manera de oler es entre los más fuertes, que
Incluso ayudan a recuperar la memoria de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, ¿sí? A recuperar la memoria, a recuperar sí, memoria de lugares, de personas, simplemente por un olor, ¿sí? Por un olor a un perfume o por un olor de un lugar, por ejemplo, olor de finca, de tienda, de alguna habitación o del baúl de los recuerdos de la abuela o de ropa, ¿sí? Esos olores característicos de nuestras infancias eh, quedan acá en nuestro CPU principal y por medio del olfato, si pasa alguien con un perfume característico, ve, ese es el perfume de la abuela, ¿sí? Y recordamos a la abuela y recordamos cuándo fue que olimos ese perfume por primera vez y hacemos una reconexión neuronal muy poderosa e importante en nuestro cerebro. Entonces, sí, eso también ayuda a las personas con Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sentir olores, percibir esos olores o la música también, ¿sí? Ayuda en ese sentido. También con nuestro gusto, ¿sí? Con nuestro gusto. Está interconectado fuertemente con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aire se percibe dos sensaciones, que es la olfativa, ¿sí? Y otra que es química, puede ser irritante o no irritante, ¿sí? Que se dan de forma simultánea y obviamente nosotros sentimos el olor, por ejemplo, del sancochito rico de la abuela o de la mamita, ¿sí? Y huele rico, sabroso y a uno se le despierta, empieza uno a salivar, las glándulas salivales empiezan a salivar, nuestras papilas gustativas, uno empieza también a imaginarse, ¿sí ve? Empieza a imaginarse ese sancochito, ese olor a frijolito rico de nuestras mamitas y abuelitas, ¿sí? Entonces se vuelve todo un mundo de sensaciones, ¿sí? En nuestro cerebro muy poderosas que obviamente nos ayudan a sentir, ¿sí? Cerebralmente, nerviosamente y sensitivamente esos sentidos positivos o también como de uy, ¿sí? Desagradable de algún olor, algún perfume fuerte, alguna crema o algo, ¿sí? Que nos estimule de manera positiva o negativa. Hablo de la comida porque es el mejor ejemplo, ¿cierto? Vuelvo y les digo o les repito, dependiendo de las terminaciones nerviosas, del nervio, ¿sí? ¿Sí? De los nervios pueden ser sustancias irritantes que no solo nos hagan el rechazo sensorial de, o hagan sentir el rechazo sensorial de, sino también que nuestro olfato pueda irritarnos, quemarnos o molestarnos, ¿sí? O darnos alergia, ¿sí? Como pasa conmigo, con los olores de perfumes muy fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué atributos tiene nuestro sentido del olfato? ¿Sí? Pues tiene atributos de intensidad, que es la magnitud de la sensación percibida, ¿sí? Es lo que les decía, lo del bienestar. La capacidad de penetración del olor, ¿sí? Que tiene relación con esa potencia, ¿sí? De ese olor, si es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, si es un olor fuerte, agradable, ¿sí? O desagradable, se nos produce esa sensación de rechazo, la calidad, ¿sí? De ese olor, ¿cierto? Y la aceptabilidad, obviamente, ese grado o a desagrado de la sensación, ¿sí? O de ese olor que nos está llegando, dependiendo, vuelve y juega de si la persona le gusta o no ese olor, ¿sí? Las correlaciones que hay entre las propiedades de un olor y un odorante, ¿sí? Pues son de intensidad, ¿sí? Ese tipo de concentración o la volatilidad o la solubilidad de esos odorantes, por ejemplo, la capacidad de penetración, que está muy relacionado con las características, ¿sí? Que si es de concentración, la naturaleza química, ¿sí? Y la concentración de ese químico odorante, o sea, que cambie tipo Glade, por ejemplo, odorante, les pongo el ejemplo del gas Glade que uno utiliza en el baño, ¿sí? Para cambiar los olores desagradables en el baño, por ejemplo, ¿cierto? La calidad en forma de tamaño, ¿sí? De la molécula y la forma de esa molécula, el espectro infrarrojo, la naturaleza química de ese odorante, de ese olor, ¿sí? Y si es aceptable o no. Entonces, el ejemplo es el odorizante del baño, el Glade,
que uno utiliza, ¿sí? Que a veces para algunas personas es rico y para otras personas no es rico, es irritante, es mareador, ¿sí? Dicen, uy, esa vaina me marea, ¿sí? Entonces es negativo la sensación de esos tipos de olores y de esos odorizantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es contaminación olfativa? ¿Sí? Es la sensación desagradable producida por el sentido del olfato, por nuestro sentido del olfato. Es ese rechazo a un cierto olor desagradable que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Que se origina por partículas de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Cualquiera de los tres estados. Y que obviamente se percibe en un área determinada, sea nuestra casa, sea otro inmueble, áreas muy grandes, áreas muy pequeñas, no importa, ¿sí? El área, ¿sí? Pero siempre hay un olor desagradable, eso es, ¿sí? Y obviamente pues que no es tolerable ni para mí, ni para los vecinos, ni para nadie alrededor, ¿sí? Causa molestias e entorpece, ¿sí? Nuestro bienestar. Ejemplo, la contaminación olfativa que tuvimos hace unos años por el deslizamiento de las basuras de EMAS, ¿sí? Ellos tuvieron un deslizamiento en la montañita de basura, eso generó un horror terrible, el área fue todo Manizales, creo que se sentía un poquito más allá también de las fronteras de Manizales, y, y olía horrible, Manizales olía a basura, ¿sí? A porquería, era horrible. Entonces no importa el área, puede ser gigante como, ¿sí? El área de la ciudad, o puede ser pequeña como el patio de la casa con la basura de la casa, ¿sí? O pequeña como el baño, ¿sí? También, ¿sí? Que son áreas muy pequeñas. O nuestras habitaciones, si tenemos un gato y las heces del gato no las limpiamos o la orina del gato no la limpiamos, que eso también es un ejemplo clásico de contaminación olfativa hogareña, por ejemplo, ¿sí? Moncrieff creó una teoría de olores, ¿sí? Pero esto es muy relacionado con los perfumes, ¿cierto? Y él habla de que una sustancia tiene que ser o tiene que tener esas características para ser olorosa, ¿sí? Tiene que ser volátil, ¿sí? Volátil, capaz de ser absorbida por nuestro epitelio, llegar a nuestro sistema, ¿sí? Olfativo, y que esté ausente en una región olfatoria, ¿sí? Comúnmente, ¿sí? Perdón, que esté ausente de la región olfatoria, o sea nueva, ¿sí? Sea relativamente nueva, nunca la tengamos presente, ¿cierto? Y en ese sentido, en esa teoría de olores, no solo caben también los perfumes, sino también nuestros olores, ¿sí? Porque nosotros somos una fuente de contaminación de olores. Sea que nos echemos perfumito y nuestro desodorante y nos bañemos todos los días, o no, sobre todo ahora en cuarentena, que hay mucha gente que habla que no se baña porque les da pereza. Pero esas fuentes, el mal aliento, por ejemplo, de algunas personas, es una fuente de contaminación, nuestros gasecitos también, el golpe de ala que llaman, también es una fuente, ¿sí? Y cae con estas características de la teoría de olores de Moncrieff, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es comúnmente que se sienta ese olor, ¿sí? Cercano, ¿sí? Entonces, también, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo leemos? ¿Sí? También. Entonces, las moléculas entran a nuestras fosas nasales, ¿sí? Por aquí, por nuestros huequitos. Las células receptoras cogen ese olor, ¿sí? El bulbo es estimulado, ¿sí? El bulbo olfatorio es estimulado, acepta esa percepción de los olores, ¿cierto? Da la señal a nuestro hermoso cerebro, nuestra CPU, ¿cierto? Y las terminaciones nerviosas del nervio trigémino, ¿sí? Permite esas percepciones de sensaciones picantes, frescas, dolorosas, de las cuales se contribuye a la experiencia olfativa, ¿sí? Y mire, el nervio trigémino, se me pasaba eso, es el que está conectado con nuestra boquita y nuestras glándulas salivales, aquí. ¿Sí ven las terminaciones que van debajo del paladar? O sea, van por aquí, atrás, puedo decir aquí atrás, ¿sí? Porque puede ser ahí, en la mitad. Y esas terminaciones nerviosas van conectadas a nuestras glándulas salivares. Por eso cuando leemos la sopita rica, ¿sí? El sancochito, frijolitos, comida rica,
elaborada en casa por nuestras mamitas o papitos o abuelitas, ¿sí? No solo imaginármelo ya, me salió, ¿sí? Entonces es esa sensación agradable que produce el olor y el gusto, ¿sí? Bueno, propiedades físicas de las sustancias olorosas, ¿sí? Entonces, tiene la propiedad de que es de la presión del vapor, ¿sí? Algunas sustancias con presiones más altas suministran un mayor número de moléculas olfativas, ¿sí? O olorosas, ¿sí? La solubilidad de estas sustancias también, dependiendo de cuál es la solubilidad, si es en una grasita como una cremita de manos o el champú, si es en polvo como el talco, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces si son solubles o no en agua y grasas, ¿sí? La radiación infrarroja, porque hay algunas sustancias que absorben radiación infrarroja o se activan con radiación infrarroja, ¿sí? La radiación ultravioleta es lo mismo, se absorben o se activan dependiendo de cierto tipo de temperatura, ¿sí? O se activan solo con el rayito del sol, entonces huele más o huele menos, esos son tipos de perfumes que existen. El efecto de Raman, que es el desplazamiento de Raman, que representa una medida de las vibraciones intramoleculares de la sustancia, o sea, la activación de ese olor, ¿sí? En forma como de ondas olorosas, ¿sí? Que se desplazan en cierta área, ¿sí? La absorción debido a los gases que excitan nuestro sistema olfatorio, que son bien absorbidos y es probable que se sienta, ¿sí? Esa sensación de olor. Y estas propiedades físicas las cumplen las personas o esas casas que construyen o que crean perfumes, cremas, talcos, potinges, que para uno le rico todo el tiempo, ¿sí? Eso es como la regla general de esas, ¿sí? Casas productoras de perfumes, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales contaminantes o fuentes de contaminantes? Dependiendo si es el interior o el exterior de un lugar. Por ejemplo, el exterior puede ser la ventilación de las fábricas, a través del subsuelo de algunos lugares, ¿sí? Por ejemplo, fugas de petróleo, fugas de gas, fugas de otros productos químicos, por ejemplo, los desagües, que es el alcantarillado que tenemos afuera en nuestras calles, que esto sobre todo pasa cuando hay días muy calurosos, llevamos días, semanas con mucho calor, y empieza a oler a podrido en la calle, entonces ese olor a podrido en la calle es esto, ¿sí? En el interior de los lugares, pues, pues puede ser nuestras casas, lo que les decía, nuestros gasecitos, los gasecitos de la basura, el gas de la casa también huele cuando se prende la estufa, las personas fumadoras, ¿sí? En las oficinas, pues todo la limpieza, también los productos de limpieza también son una fuente también en casa, ¿sí? Pueden ser irritantes o agradables dependiendo del producto, ¿sí? Lo mismo en las oficinas. El aire acondicionado, si tiene los filtros muy viejos, huele a húmedo dentro de las casas, sobre todo en época de verano, ¿sí? En lugares donde se utiliza aire acondicionado, o Barranquilla, Cali, ¿sí? Zonas muy, muy calurosas, Neiva, ¿sí? Entonces los filtros, también las humedades de las casas por daños en las tuberías, ¿sí? O por el agua de lluvia, ¿sí? Causa humedad en la pared, entonces ese olor a ese hongo de humedad también es muy característico, sobre todo aquí en Manizales, que vive la gente en áreas subterráneas, ¿sí? Entonces también se siente ese olor a húmedo. Las obras, obvio, por los disolventes, pinturas, los barnices, si usted está arreglando una mesita, una silla, ¿sí? Esos vapores de esos químicos. Algunos materiales de construcción, o sea, hay gente que le gusta el olor del cemento, pegantes, ¿sí? Mobiliario, el olor de los libros. No hay nada más agradable que comprar un libro, quitar el forro y el olor a nuevo de un libro, ¿sí? Entra también ahí como fuente, pero en mi caso es agradable, en algunas personas no, entonces entra por aquí en esta categoría de interiores. Los perfumes,
los odorantes del baño, los inciensos que prenden, que para oler bonito en la casa, todo lo que genere olor, todas nuestras actividades en el interior de nuestros hogares o oficinas, ¿sí? Eso también produce olor. El perfume que yo les decía, ¿sí? No todos los perfumes son buenos y agradables para todo el mundo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Cómo se mide? Nuestra nariz es el sistema básico para evaluar olores. Punto. No hay otro medio, no hay algo que lo reemplace, no hay un mecanismo o algo, no. Nosotros somos el medidor principal, el mejor medidor del mundo para sentir, olores, ¿sí? Para medir olores, era lo que iba a decir, ¿sí? Y obviamente pues depende de si es, por ejemplo, catadores de café o catadores de vino, se mide de a grupos de 2 a 15 personas que están entrenadas para esto, son, ¿sí? Ya los duros en el tema y saben catar de diferente escala, por ejemplo, con este tipo de escala, ¿sí? Si detectan o no sabor, y ahí también va el tema del gusto, ¿sí? Por lo que les decía, ¿sí? Huelen y luego toman, catan, hacen sus buchecitos ahí, catan, se lo toman o lo escupen, ¿sí? Dependiendo de... Y sienten el sabor agradable o desagradable junto con el olor, ¿sí? Porque van los dos de la mano, ¿sí? Y catan y miran si es bueno o no. En temas de estudios ambientales, esta es otra tabla, si se detecta hasta que se detecte el olor, y eso ya es una contaminación y fuerte, ¿sí? Que obviamente puede ser desagradable y producir daños a largo plazo en algún momento. Entonces es de 0 a 5 y como ven, pues es si se detecta, no se detecta, si es débil, medio, fuerte, muy fuerte o demasiado fuerte, ¿sí? Este es otro ejemplo de la rueda de aromas y sabores del café y del vino. Entonces ellos dependen de ese sabor, miren, si ve el sabor y el aroma, depende del sabor, catalogan entre ácido, dulce, amargo, o el aroma si es enzimático o, ¿qué dice ahí? Destilado o dulce, ¿sí? Por ejemplo. Lo mismo acá, si es frutal, si es vegetal, si es de madera, en fin. Entonces huelen, saborean y ahí catalogan qué clase de aroma, qué clase de sabor o qué clase de perfil se llama, tiene ese vino o ese café, ¿sí? Así se mide, ¿sí? También se mide dependiendo de la relación cerebro-olor que tengamos, ¿sí? Si sabemos si es agrio o dulce, o si es un olor a pescado, si es un sabor acre o raro, sí, diría yo. Olor, sabor no, olor a blanqueador, porque no sé cómo sabe, o sea, bueno, olor a pescado sí sé cómo se sabe, pero no, me corrijo, olor, ¿sí? O si es miren, de heno, olor a pasto, también a huevos pasados, podridos, ¿sí? O es un olor a hospital, también es en los hospitales tienen un olor característico. Hay muchos lugares que tienen olores característicos y están relacionados con algún producto químico, ¿sí? Por ejemplo, el cloro está relacionado pues con el cloro que le echan al baño para desinfectarlo, ¿sí? O a la cocina, ¿sí? Este es muy fácil de seguir, ¿sí? El amoníaco, ¿sí? El metanol también, o sea, dependiendo del producto químico también hay una relación, así como la catación de olor, ¿sí? También, ¿sí? Obviamente por medio de estos aparaticos, ¿sí? Estos, ¿sí? Pero mire, va relacionado directamente a nuestro olor. Se puede medir esos olores utilizando este tipo de aparatos para oler, ¿cierto? Y que obviamente con eso se mide ese umbral de olor, ¿sí? De 0 a 5, ¿sí? Y después a medir qué clase de olor es, ¿sí? Y con esto se mira la contaminación de alguna fábrica, de algún lugar, ¿sí? Que hay que corregir inmediatamente porque está produciendo un malestar en el bienestar de las personas, ¿sí?
¿Qué método se utiliza para entonces controlar estos olores, ¿cierto? Para reducir la concentración de olores, pues se utilizan una serie de enmascaramientos, ¿sí? De odorantes, ¿sí? De desodorantes también, ¿sí? En el caso nuestro, o de odorantes, ¿sí? En el caso de los lugares, para hacer más agradable y aceptable el olor, perdón, fuera, cuando se expulse hacia afuera, hacia el medio, ¿cierto? Por ejemplo, están estos del baño, de los baños, no sé si lo han visto en los centros comerciales, es una manera de control de olores de los baños, ¿sí? Por ejemplo, y mecánica y automática muy eficiente. Estas chimeneas de los centros comerciales también, aunque tienen que tener unos filtros o mascarillas, muy populares en estos días, por cierto, no para ocultar olores, sino para prevenir otra cosa, ¿cierto? Pero a nivel industrial es muy utilizado precisamente en lugares donde haya muchos olores, ¿sí? Cárnicos, procesamiento de cárnicos, procesamiento de comida también, ¿sí? Cervecerías y demás es muy utilizado porque llega a irritar eh, 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 la sensibilidad de estas personas, ¿cierto? La ventilación de los lugares, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, las chimeneas de algunos restaurantes, de centros comerciales, eso tiene unos filtros especiales, odorizantes, ¿sí? Que camufla o que cambia el olor más agradable hacia la atmósfera, hacia afuera, ¿sí? Ya la contaminación cambia, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que algunas industrias no tienen esto y producen una contaminación atmosférica plus, ¿sí? Exacto, entonces sería una relación con la atmosférica muy fuerte con la contaminación del aire, ¿sí? Porque no solo es el mal olor, sino que ese olor tiene algún químico, ¿sí? Que me aporta a la contaminación atmosférica cuando es expulsado de estas fábricas o de alguna industria o, no sé, de un centro comercial también puede ser, ¿cierto? Otra manera es los purificadores o lavado de aire, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se utilizan estos purificadores? Para que el odorizante o cuando el odorizante sea soluble, ¿sí? En el líquido depurador, se utilizan para que sea condensable la temperatura del mismo líquido depurador, perdón, que puede ser agua, o el odorizante sea capaz de fijarse a las partículas presentes en el depurador. Entonces, lo que es una inyección de aire caliente, ¿sí? Que circula aquí el agua, ¿cierto? Un agua se calienta, esa agua se vuelve pues vapor por el aire caliente que se le aplica, ¿sí? Y por un sistema de tuberías, ¿sí? Aquí hay un filtro, mira acá está el filtro, ¿sí? Y este es el equipo que obviamente tiene el odorizante, ¿cierto? O el agua tiene el odorizante, ¿sí? Entonces se le aplica calor, pasa a estas tuberías, ¿sí? Con otro filtro y lo inyecta hacia afuera, hacia la atmósfera, ¿sí? Y el aire ya está lavado, purificado y no huele a nada o huele a otro tipo de cosa, pero lo mejor es que no huela a nada, ¿cierto? Que no se perciba olor alguno fuera de este lugar, ¿cierto? Otras maneras de reducir las concentraciones de olores, ya esto es de tipo industrial, ¿sí? Es la oxidación por flama o la oxidación catalítica, que dependiendo de las temperaturas de incineración de los olores, ¿sí? Entonces en vez de ser una llama, un aire caliente, pues puede ser una llama directamente que queme ese olor y pase por tuberías y pase por filtros y, ¿sí? Y vaya a la atmósfera. Entonces hay diferentes tipos de temperaturas, unas son más altas que las otras, ¿sí? Pero el fin es el mismo y es quemar, camuflar, cambiar el olor, ¿sí? La oxidación química, que es muy parecida a la que vimos al principio, se agrega un químico al agua, ¿sí? O es un filtro con algún químico que se libera, ¿sí? Como oxidantes, como el ozono, o permanganatos, o hipocloruros, o dióxido de cloro también, ¿sí? Se utiliza mucho para, pues voy repito, de uso industrial, ¿sí? Medidas exactas que enmascaran y cambian químicamente, hay una conversión ahí y vuelve y juega, pasa por filtros a la atmósfera. O la neutralización y el enmascaramiento, ¿sí? Que es el control
de estos olores, ¿sí? Por ejemplo, a nivel casero caería acá con el Glade, ¿sí? O con las velitas de incienso, para los que les gustan las velitas de incienso, ahí hay una neutralización o un enmascaramiento de olores, en tipo casero, ¿sí? Lo mismo hacen con filtros y demás en zonas industriales. ¿Qué actividades contaminan olorosamente? Bueno, las actividades agrícolas son una de las más fuertes, porque pues la gallinaza, por ejemplo, de las gallinas, las heces de los marranitos, de los porcinos, ¿sí? Son fuertes contaminantes olorosos, ¿sí? En el medio. No sé si han escuchado lo de la vía al pollo, que es de Pereira, Manizales Pereira, la vía al pollo, creo que es detrás de Dos Quebradas, ¿sí? Que se llama la vía al pollo precisamente por olor a gallinaza de estas criaderos de gallinitas que hay cercano a la vía, ¿sí? Entonces por eso se llama así, lo más desasociado a ese olor desagradable de los pollitos, ¿sí? O de las gallinas. Por ejemplo, los fertilizantes, ¿sí? La expansión de fertilizantes o de plaguicidas, ¿sí? También generan un olor desagradable y contaminan, no solo por olor, se acuérdense, sino que contaminan a nivel del suelo, 1, y a nivel atmosférico, 2. Entonces hay 3 contaminantes o contaminaciones relacionadas ahí en llave. Entonces, sí, lo mismo acá con las heces de los animales, también contaminarían tres o otras 2 formas. Sería olor, suelos también contaminan, ¿sí? Y agua. Y obviamente esas heces en descomposición, ¿sí? Van a la atmósfera, hay 4. Entonces hay una relación muy estrecha de los olores con otras contaminaciones que tenemos y que hemos visto a lo largo de la clase, ¿sí? Del semestre. Otras contaminaciones, bueno, la ganadería también, por lo que les decía, el metano de las heces es una de las fuentes más grandes que hay a nivel mundial de contaminación por metano, y acuérdense que el metano genera mucho calor, entonces en nuestra atmósfera hay un cambio ahí energético fuerte y es uno de los contaminantes más grandes que hay, y aporta al calentamiento global. También contamina suelos y aguas, ¿sí? Acuérdense lo que acabo de explicar. La disposición de transporte también de sustancias, también del alcantarillado o de los baños portátiles, también son fuentes de olor. Por eso los baños portátiles tienen un cierto químico de color azul que hace que neutralizan los olores, por ejemplo, de las personas que lo utilizan en los conciertos o en campamentos o en obras que necesiten este tipo de baños, ¿cierto? El bombeo de aguas residuales o de alcantarillado, también el tratamiento de aguas residuales y servidas y sus lodos, ¿sí? De hecho, hay mucha tecnología hoy en día para el enmascaramiento de las plantas de tratamiento de agua, y también los lodos están quemando y utilizándose de una manera más productiva de reciclaje, de reutilización. Entonces están haciendo grandes avances con los lodos de las plantas, ¿sí? Algunas otras industrias como la cerveza, la pasta de papel, productos químicos, tratamiento y secado de vegetales, también, ¿cómo se llama? La producción de comida seca para animales, también son causas de mal olor, y como ven, por ejemplo, acá muchos de sus obreros trabajan de esta manera para enmascarar los olores y ellos no ser afectados químicamente y por, ¿sí?, alguna irritación o algo en su sistema olfativo, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene en la salud? Bueno, aparte de irritación y alergias, también puede causar náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritabilidad, ¿sí?, cáncer. Por ejemplo, en el uso del tabaco, cigarrillo, ¿sí?, puede producir cáncer, obviamente. Perfumes también pueden irritar no solo el olfato, sino la piel, ¿sí? Puede quemar, puede ser muy irritante también, ¿sí? Rinitis,
es la más común, ¿sí? De todas las enfermedades alérgicas por olores, ¿cierto? También el polen produce alergia, como dice aquí, ¿sí? Entonces, más que todo son de tipo enfermedades de tipo respiratorias altas, como alergias, ¿sí? Irritabilidad, bueno, los dolores de cabeza. También puede causar irritabilidad sensorial, mal humor, mala disposición, distracción, problemas de respiratorios, ¿sí? Estrés también, porque un mal olor a basura es desagradable, es maluco, ¿sí? Y lo desconcentra a uno también, ¿sí? Acuérdense, sensorial, entonces se siente uno desconcentrado, irritado, ¿sí? Y obviamente pues todo esto depende si es a largo, mediano o corto tiempo, ¿sí? A corto tiempo tiene una reacción obviamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque nuestro sistema olfativo se va adaptando, ¿sí? Nosotros entonces nos adaptamos al olor y a largo plazo pues estamos ya como acostumbrados, ¿sí? Se puede decir al olor y ya lo dejamos de percibir. Entonces por lo general son reacciones de tiempo corto, ¿sí? A mediano, y que eh, puede, digámoslo así, ser adaptable esa persona a ese olor si no es muy desagradable en ese largo plazo. Bueno, con esto termino la contaminación olfativa, ¿sí? Espero les haya gustado la explicación. Recuerden, para dudas, comentarios, observaciones, lo pueden hacer a través del grupo de Teams o del email, ¿sí? De la universidad. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto y bueno, feliz día. Bye.